Buenos días, doctor. Morning, madrugué. Y eso que me andaba quedando dormido ahora sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bien. Qué bueno. Lila, ¿cómo vas con tu rehabilitación? Pues ya mejor. ¿Duele? Bien. ¿Duele todavía? Mm, no, no, ya no me duele. ¿Vas a volver a jugar? Sí. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Te faulearon o qué? En un entrenamiento, eh, yo tenía mi pierna apoyada y la muchacha me pegó por atrás de la pantorrilla y se me hizo en valgo. Y como estaba apoyada, pues se me atoró y pues ya, fue el No, valgo. mala idea, lástima. Ya sé, No, son gajes del oficio. así es, ni Yo modo. afortunadamente nunca tuve ninguna lesión así severa. Uno que otro pelotazo, ¿verdad? Pero bueno, nada más. Que duelen mucho. Hola, Mariana, buenos días. Cintia, Sergio, Hola, buenos días. Doctor, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Manuel, good morning. El que no le teme las matemáticas. Son 6:44. ¿Qué es la columna, chamacos? ¿Eh? ¿Qué es la columna? Ajá. Hello? Es Anybody una there? estructura de El sostén. sostén del cuerpo. El sostén del cuerpo, una estructura de qué estaba diciendo alguien? De sostén también. Una estructura de sostén. Bien. Hay seres vivos que no tienen columna. ¿Cómo se sostienen? Díganme un ejemplo de un ser vivo que no tiene columna. Vamos a ver cómo anda la biología. ¿Cuál? Los Los tiburones. cangrejos. Los tiburones sí tienen columna. ¿No has visto las vértebras de tiburones, ballenas? Es que de hecho lo que hice es como cuando las puras mandíbulas que tienen los dientes, entonces no estaba 100% seguro. Yo no estoy seguro tampoco. Entonces, he visto esqueletos de ballenas. ¿Los tiburones tienen esqueleto? Después yo decía que he visto la pura mandíbula. A ver, busquen, googleen. Tiburones, ¿los tiburones tienen esqueleto? Muy bien. ¿Qué otros animales no Sí, tienen? pero de cartílago. ¿Cómo? Dice, no son, su esqueleto es de cartílago, no de hueso. Es puro cartílago. Ujú. Pero sí tienen entonces un esqueleto, una estructura interna que sostiene todo lo demás. ¿Qué animales no tienen esqueleto? Los cangrejos. Ok, ya nos estamos acercando. Los cangrejos sí tienen esqueleto. Es un exoesqueleto, ¿no? Exacto, a eso voy. Exactamente, son exoesqueletos. Entonces, hay seres que no tienen ni exoesqueleto ni endoesqueleto como nosotros. ¿Quiénes son? Las lombrices. Las lombrices, ¿de acuerdo? ¿Otro? Los invertebrados, los insectos. ¿Dónde viven? No sé, ¿cuáles? ¿Cuáles invertebrados? Sí, Las medusas. de hecho es lo que estoy preguntando. Sí, ¿cuál? La medusa, ¿no? Sí, La medusa, ¿qué otros? Mm, las esponjas marinas. Las esponjas marinas. Animales que viven en el agua. Pero fíjense que esos animales tienen que soportar una presión también muy tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para sobrevivir aguantando esa presión? Pues con una estructura plana o una estructura, más o menos, algunos no necesitan una estructura como un exo o endoesqueleto para sobrevivir en el agua. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento empezamos a requerir un endoesqueleto? ¿En qué momento
Y los cangrejos tienen un exoesqueleto. ¿Por qué? Porque son anfibios. Porque salen a la presión atmosférica. Entonces, ¿en qué momento empezamos a requerir un endoesqueleto? Por ejemplo, los animales o las plantas cuando salen del mar, las algas, por ejemplo, no son rígidas. No hay árboles en el mar. Los árboles rígidos salieron cuando la vida empezó a salir del mar. Ahí sí se requiere una textura que te mantenga firme, que te mantenga erecto. Entonces, los peces tienen un endoesqueleto y los animales cuando empezaron a salir del mar empezaron a requerir una estructura que los pudiera mantener erguidos, porque en el agua no había problema. No te tienes que parar. En cambio, cuando salimos del agua, te tienes que parar y soportar la presión. Y de ahí, pues, que se fue naciendo la idea de la evolución, de que tuviéramos primero un exoesqueleto y luego un endoesqueleto, que es nuestra estructura vertebral, nuestra columna. Entonces, la columna es una estructura que efectivamente nos mantiene erguidos y nos mantiene unido toda nuestra corporalidad, músculos, tendones, etc. Esto hace que la columna tenga diferentes formas y funciones en cada nivel de la columna. La cervical tiene ciertas características específicas, como son los agujeros vertebrales, por donde van las arterias vertebrales, son más delgaditas, nos dan esta capacidad de este movimiento de flexión, que es algo excelente, maravilloso. La simple articulación atlanto-odontoidea es una maravilla de la evolución. O sea, nos permite esos movimientos de rotación, de flexión, etcétera, que en algunos animales, como las lechuzas, les permite dar la vuelta casi completa a la cabeza. O sea, es la pura articulación atlanto-odontoidea que tiene esta particular función. Y bueno, a la vez es un sitio muy lábil donde fácilmente nos puede pasar algo. Luego tenemos las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales tienen una función de servir como base para la reja torácica, las costillas. Y esas tienen la función no solo de proteger el pulmón y el mediastino, sino de que sirvan de soporte para los músculos, que son los que nos permiten el compliance y la capacidad de respirar. Las vértebras lumbares son grandes, fuertes, anchas, y tienen unas apófisis espinosas y transversas muy poderosas. ¿Por qué? Porque son las que llevan la mayor parte de la carga de nuestro cuerpo, ¿no? Casi todo ser humano en algún momento de su vida, bueno, un altísimo porcentaje, va a presentar lumbalgia, dolor lumbar. ¿Por qué? La higiene postural. ¿Qué tiene que ver la higiene postural? O sea, que si tuviéramos una higiene postural no tendríamos lumbalgia. No, pero creo que es un factor para que nos dé. Es correcto. Pero hay otros factores que son inevitables. ¿Cuáles son? La edad. Sí, sí, me tengo que decir, gacho, duro. Bueno, otro factor para que sea lumbalgia y no dorsalgia o cervicalgia, que también nos da la cervicalgia, La pero actividad. bueno, el que hace más actividad también está más expuesto y se desgasta más. Y el que hace actividad deportiva se desgasta más todavía, por ejemplo. Y los trabajadores del campo se desgastan más todavía porque están agachados todo el tiempo. Clave, ahí está la clave. Están agachados todo el tiempo. Entonces, ¿qué otro factor antropológico hace que tengamos lumbalgia? Antropológico. Que ahora estamos más tiempo sentados. Bueno, sí, pero no. Otro. Bueno, ok. ¿De dónde venimos los Homo sapiens sapiens? Los agarré dormidos. ¿De dónde venimos los Homo sapiens sapiens? Del simio. Pues sí, del chango. Exacto. ¿Y cómo caminan los changos? En cuatro. En cuatro patas, correcto. ¿Qué pasa, Manuel? Nada, que era cuadrúpedo.
Ah, sí, pensé que tenías alguna objeción de que veníamos de chango. Hay todavía muchas personas que tienen objeción en eso. No quiero ni preguntar, porque no quiero entrar en conflicto. Pero sí, la evidencia científica es de que venimos de chango, que son cuadrúpedos. Entonces, ¿cuál fue nuestro problema? Erguirnos y empezar a andar en 2 pies. Esa es la bronca, por la que tenemos las lumbalgias principalmente, porque estamos diseñados para andar en 4 patas. Una prueba de ello son los dermatomas. ¿Se acuerdan de los dermatomas? ¿Saben qué son los dermatomas? ¿Se acuerdan del dibujito ese donde se ve cómo salen las raíces nerviosas de la médula y cómo bajan y descienden haciendo curvas? ¿Por qué? Pues es que eso no suena fisiológico. O sea, ¿en qué momento a la naturaleza se le ocurrió hacer eso, no? Lo que pasa es que si hacemos un dibujo, como lo vamos a ver ahorita en la plática, en la que estamos acostados en 4 patas, bueno, acostados si no, estamos de cuadrípedos, se ve que las raíces salen perfectamente y bajan en sentido totalmente vertical, como es lo fisiológico. Entonces, al momento de erguirnos, pues todas las raíces ahí van a jalarse y a torcerse, y por eso estamos así, las raíces todas torcidas. Y entonces, en donde salen las raíces, en los agujeros vertebrales se llaman agujeros de conjunción. Y entonces eso hace que la artrosis, o sea, viejosis, o sea, el roce que produce esclerosis y neoformación de hueso, y que las bolsas o bursas articulares se desgasten y que haya menos líquido de lo normal, eso hace una formación que se llama complejo osteofitario. Este complejo osteofitario, que es esto de la artrosis, la esclerosis, pérdida del cartílago, entonces el hueso choca con el hueso, todo esto produce dolor, aumento de volumen, inflamación, y la raíz que pasa por ahí, tómala, se apachurra. Y entonces nos da la ciática, ¿no? O el dolor de tipo radicular. El ciático ya sabemos que no es un nervio, son una rama de varios nervios que se unen, es como el trigémino, son varios filetes que le dicen, y ramas que se unen. Entonces, cualquiera de esas ramitas que se pinche, ya empezamos no solo con el dolor lumbar, que es lo que produce la artrosis facetaria, sino que produce el dolor de tipo radicular, que tiene ciertas características de acuerdo a la distribución de la raíz nerviosa que está lastimada. Y entonces puede roer la rodilla, duele hasta el talón, en fin. Y todo esto es a nivel lumbar. Entonces, la región lumbosacra es la más afectada. ¿Por qué? Por este fenómeno de que caminamos en 2 patrullas. Entonces, todo esto viene, ¿por qué? Porque necesitamos un endoesqueleto que nos mantenga erguidos cuando salimos del agua, porque se supone que venimos del agua. A manera de introducción, eso era lo que quería platicarles. Ahora vamos a ver la... Bueno, pues esta es la familia esqueleto, ¿no? Papá esqueleto, mamá esqueleto, los niños esqueletitos. Bien, entonces, ay caray, esto se coló. Bueno, esa fue de la clase de ayer. Entonces, ahí está un ejemplo de la dinámica de los changos. Y fíjense todos los fenómenos interesantes que surgieron cuando pasó esto, cuando nos erguimos. ¿Por qué nos erguimos? ¿Quién sabe por qué nos erguimos? Yo había Era para leído usar, que tenía varias funciones, entre ellas que pues, quemábamos menos calorías, que pues, a final de cuentas en los periodos donde éramos todavía cuadrúpedos, pues la obtención de alimentos era un problema muy grande. Y el otro era también para utilizar a posteriori, bueno,
no era como una ventaja en aquel momento, pero nos permitió el uso de herramientas. Entonces, esas dos cosas pues, fueron ventajas evolutivas. Realmente correctos, pero hay más todavía. ¿Quién más sabe? ¿Por qué nos servimos? Sí, esas fueron ventajas, pero no nos servimos para lograr tener calorías. Es decir, no es el objetivo primordial, ese fue un efecto de erguirnos. ¿Qué otras razones tenemos para erguirnos? Ángel dice que nos permitía ver depredadores más fácil. Correcto, muy bien, pero pues si andábamos en los árboles y desde ahí los veíamos muy bien, entonces, ¿para qué necesitábamos erguirnos? ¿O por qué fue el fenómeno? Pues cuando andamos en los árboles, pues allá veías todo el mundo, dominas todo bien suave, te le escapas a los depredadores y todo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que se acabaron los árboles. ¿Y por qué se acabaron los árboles? Por los cambios climáticos que hubo en África, en particular en el Valle del Rift. El Valle del Rift es la región subsahariana, que es donde se supone que empezaron a ver estos cambios, y entonces los changos tuvieron que empezar a migrar. Y entonces empezar a migrar, tuvieron que caminar grandes distancias, porque ya no podían andar de rama en rama, porque ya no había ramas. Y entonces sí, entre la maleza y todo, pues se tienen que erguir por las razones que dijo Manuel, por las que dices tú, Belén, y además para ver los depredadores, para ver para dónde vamos, para, etcétera. Entonces sí, al momento de erguirnos, se liberan las manos y entonces tenemos que empezar a usarlas, pues empezamos a utilizarlas creando herramientas, a utilizar pintando en las noches en las cuevas, a utilizarlas cargando bebés, cargando chamacos, etcétera. Y hacer herramientas, etcétera. Entonces empezamos a migrar y ya empezamos a liberar las manos. Y otro detalle, empezamos a ver el cielo. Porque cuando hablamos de cuadrúpedos, por ejemplo, los animales cuadrúpedos rara vez o nunca ven el cielo. ¿Han pensado en eso? O sea, no pueden ver arriba. Cuando un puerco ha podido ver el cielo. O sea, además cuando se acuesta boca arriba, y no creo que lo vea porque en la noche está dormido. O sea, empezamos a ver el cielo y empezamos a ver la luna y empezamos a poner cara de ¿qué? De what? O sea, cara de asombro, cara de ¿qué radiografía es esa? ¿No? Así como la primera vez que vieron ustedes una placa, nos empezamos a asombrar. Y bueno, y luego, ¿qué más pasa? Dejamos de comer frutas, dejamos de comer hojas, porque ya no hay. Y entonces, ¿con qué comían los changos en ese momento? Díganme. ¿Qué comían? Los changos que iban migrando, los changuitos, la familia chango que iba migrando, ¿qué comían? Díganme. No iban recolectando lo que podían encontrar, como eran nómadas, y pues, sí, pequeños insectos, pequeños animales, y pues si encontraban frutas de paso, las encontraban. En eso se basaba su alimentación, ¿no? Ok, era básicamente vegetariana. ¿Podían cazar? ¿Los changos o ya Los changos. no. O sea, No sí podían. podrían, pero no muy bien, ¿Por qué? porque eran cuadrúpedos. Porque están, bueno, pero ya eran bípedos, pero están en desventaja, porque no tenían unas mandíbulas como la que tienen los leones, porque no tenían las mandíbulas que tienen las hienas, porque estaban en desventaja. Era una desventaja física. Era más fácil que se los comieran a ellos que poder cazar una cebra, por ejemplo. No podían correr tanto como la cebra ni como los antílopes. Entonces, estaban en desventaja. Entonces, ¿qué comían? Díganme. ¿Frutas? Sí, aparte de vegetales que podían agarrar por ahí, que les dejaban las jirafas o lo que sea, ¿qué más comían? Comían carne. ¿Cómo empezaron a comer carne? ¿Pescados? O bueno, lo que dejaban otros depredadores. Exactamente lo que dejaban los otros depredadores. O sea, se hicieron carroñeros. ¿Y qué dejaban los otros depredadores, Belén? Pues lo más duro, lo último, ¿Qué es lo duro, lo último? la piel. No, se parece la comida. Tema nervioso. No,
Bueno, tal vez sí, sistema nervioso. ¿Y dónde está el sistema nervioso? La, ah, la médula espinal y esas cosas. En la médula. ¿Y qué más hay en la médula? Ah, Perdón, bueno, ¿qué hay más dentro del esqueleto de los huesos? La médula ósea, ¿no? ujú. Y la médula ósea es particularmente rica en proteínas. ¿Y cómo sacaban la médula ósea de los huesos, los changos? ¿Cómo, Diana? Pues tal vez golpeando los huesos con piedras. Con piedras difícilmente. Bueno, a lo mejor con piedras lo rompían y lo chupaban. ¿Qué más? Y hacían con palitos, con una ramita. Con una ramita empezaron a hurgar en el hueso para comérselo. ¿Han visto fotos de los simios en la selva con una ramita sacando hormigas de los árboles? Ah, pues ahí está ese principio del uso de herramientas. ¿Qué es lo que demotivó, despertó esto? La necesidad de sobrevivencia. Entonces, fíjense qué suave todo este fenómeno antropológico que ustedes pueden leer en varios libros. Les recomiendo los libros de Noah Harari, que son una serie de 3 libros. El primero se llama Homo Sapiens, que narra todo esto de una manera muy, muy clara, muy lúcida. Luego uno que se llama Homo Deus, que representa cómo estamos ahorita como seres humanos en una etapa de transición de hacernos biotécnicos, biológicos, asociados a la tecnología. Y luego un tercer libro de los peligros que vienen para el siglo XXI y cómo evitarlo, ¿no? Se los recomiendo a cualquiera de los 3. Ahí pueden documentarse de todo eso que les estoy diciendo. Entonces estoy abusando ahorita, ya les robé a la clase 15 minutos o algo así para platicar de esto, porque ya saben que esta plática está grabada, ¿no? Posiblemente alguno de ustedes ya hasta la vio, en el mejor de los casos, y si no, la va a ver mañana o ahora, ya que les diga cuál es. Pero a veces no hay chance de platicar de estas cosas que son muy interesantes. Entonces, esa es la diferencia entre la movilidad del cuadrúpedo a los bípedos, y entonces, pues, la que llevó la culpa, la carga, ha sido la columna lumbar. Aquí tenemos lo que les explicaba, las raíces nerviosas y su emergencia, y cómo estando hechos en 4 patas, como estamos hechos para andar en 4 patas, esa sí sería la emergencia lógica de las raíces, ¿eh? Y así será el caso. Bueno, todavía hay quienes se ofenden y quienes no creen que venimos de chango, pero pues ya está demostrado en nuestros genes, que tenemos más del 90 y tantos % de parecido con los changos, así es que difícil negarlo. Y así pues entonces la columna lumbar, ya me acordé, me quedé dormido y no me acordé de hacer el ITBC de columna. El ITBC de columna sería, ¿cuáles son las enfermedades de columna inflamatorias? Pues las itis, ¿no? ¿Cuáles son las itis? Pues las espondilitis, o sea, proceso inflamatorio del espóndilo, o sea, de la columna. Las fascitis, las artritis, todos los sitios de articulación, las disquitis. Disquitis es la inflamación del disco. Esta separación que hay en las vértebras, que aquí en esta reconstrucción no se ve, miren, ahí se ve cómo se fractura una vértebra. Las fracturas por aplastamiento, ahí la ven, miren, ahí está, una fractura por aplastamiento de 2 o 3 vértebras dorsales, vean cómo se aplastan. Bien, entonces, acuérdense que los discos son prácticamente de agua. Y acuérdense que de hecho nosotros estamos hechos de agua, somos ugly bag of mostly water, como diría algún marciano de nosotros. Somos unas feas bolsas llenas de casi pura agua, ¿no? Y los discos son un buen ejemplo. Entonces, ¿qué le pasa a los discos cuando envejecen? Se deshidratan y pierden su capacidad de rehidratarse. Entonces, esto hace que cuando un disco envejece, se adelgaza y pierde su capacidad de hidratarse. Esta característica hace que los discos en resonancia magnética se comporten como el agua, en T1 y en T2. Entonces, cuando un disco se hace viejo, pierde su señal de agua. Y entonces, cuando el disco se hace viejo, disminuye el espacio entre las vértebras y puede llegar a producir choque de las vértebras y producir dolor. Esto se conoce también como discartrosis.
Entonces, discartrosis es la disminución del espacio intervertebral. No vemos el disco, pero vemos el espacio. Entonces, la discartrosis es la disminución del espacio y la esclerosis o aumento de la densidad ósea de las superficies vertebrales. Y eso lo vamos a ver todo el tiempo y sobre todo en la columna lumbar y en la cervical también por los movimientos de flexión y extensión. Entonces, de la ITBC, que son las enfermedades inflamatorias, tumorales, vasculares y congénitas, lo que vamos a ver son espondilitis, disquitis, artritis facetaria. Luego de las tumorales ya sabemos, primarias o metastásicas, benignas y malignas. El tumor benigno más frecuente de una vértebra se llaman hemangiomas. Y luego al rato que tengan tiempo busquen cómo se ve un hemangioma en una radiografía simple y cómo se ve en una tomografía. Eso lo pueden ver muy bien en Radiopedia. Hemangiomas son anomalías congénitas, nada que hacerles. No son malignos, nada más lo único que pasa es que como hay menos hueso, disminuye un poquito la resistencia de la vértebra, entonces es más susceptible de que en un traumatismo se fracture, porque su arquitectura está, digamos, debilitada, ¿no? Tumorales benignas, osteomas. Tumores benignos de hueso, osteomas, que son una zona de aumento de la densidad del hueso, mal delimitado, en cualquier parte del hueso, no nada más en la columna, tómenlo como clase de huesos también. Tumores benignos de huesos, osteomas. Hay un osteoma simple, que nada más suele ser en los senos frontales, en huesos largos, y hay un osteoma que se llama osteoide. El osteoma osteoide es una lesión blanca, pero con un hoyito en el centro, que se llama nido. Entonces, esos pueden producir dolor, esos ameritan algún tipo de cirugía, y son tumores benignos. De los tumores benignos de hueso, pues hemangiomas, osteomas. Y bueno, en la página Radiology Assistant, ¿se acuerdan? En donde viene huesos, hay una excelente documentación de tumores de huesos, en los que tiene que ver la edad del paciente, la localización del hueso, sus bordes y el tipo de lesión, y ahí con eso saben ustedes si son tumores benignos o malignos. De los malignos del hueso, de las vértebras, son los osteosarcomas, que son los primarios, y el tumor de Ewing o Ewing, E-W-I-N-G, Ewing o Ewing. Estos tumores son más frecuentes en la adolescencia, en niños. El osteosarcoma es más de adultos. El tumor de Ewing o Ewing son tumores que se ven con una reacción perióstica en capas de cebolla. El osteosarcoma es un tumor que produce reacción perióstica en rayos de sol, en sunburst. Si ven una masacote del hueso con peludo, es un osteosarcoma. Si ven aumento de la densidad del hueso en capas de cebolla, pienso en el tumor de Ewing. Y de las itis, de las enfermedades inflamatorias del hueso, que incluye las vértebras, está la espondilitis tuberculosa. La espondilitis tuberculosa y la espondilitis piógena, o sea, dentro de las itis degenerativas están las inflamatorias, las infecciosas, y ahí están la TB y están las piógenas, ¿ok? Y la tuberculosis, grábense bien esto, la tuberculosis, ¿se acuerdan que es una enfermedad sistémica? ¿Se acuerdan que es el monstruo de Lerner? Bueno, la tuberculosis es en huesos la gran simuladora, porque simula igual que en el cuerpo cualquier cosa en el hueso, simula tumores, simula lesiones líticas, simula de todo. Apostamos que es un tumor, le hacen la biopsia y resulta que es tuberculosis ósea. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Dentro de las inflamaciones, de las infecciones también están las, ¿cómo se llama? Osteomielitis. Entonces, la osteomielitis, que es un proceso infeccioso del hueso, pueden ser granulomatosas como la tuberculosa, pueden ser piógenas y son las grandes simuladoras, las osteomielitis. Se acompañan de destrucción del hueso, de un grado severo de inflamación de las partes blandas, ¿no? Bien,
De las tumorales, pues ya dijimos. Y luego faltan de las tumorales las metastásicas. Metástasis a huesos que pueden ser osteolíticas y metástasis osteoblásticas, o sea, negras o blancas. Las osteoblásticas son las que tienen reacción blanca y eso lo produce la enfermedad de metastásica de próstata, cáncer de mama, puede ser el cáncer de colon y algunas otras que por ahí se encuentran. Estas son las vértebras blancas. Pero hay enfermedades congénitas que producen huesos blancos, ¿se acuerdan? Ya hablamos de la osteopetrosis, ya hablamos de la pignodisostosis, melorreostosis y otras que suenan como albur. Entonces hay muchas otras que tienen esta capacidad de ser las vértebras blancas. Luego vasculares, pues ya hablamos de los hemangiomas y ya. Entonces ahí está la ITBC. Dentro de las anomalías congénitas, ahora sí viene la diapositiva, están la espina bífida, que es la falta de fusión del arco posterior de las vértebras. Esta espina bífida puede quedarse nada más abierta y no salirse las meninges, pero la espina bífida a veces se acompaña de salida de las meninges, que se llama meningocelia. Y si se sale también la médula, porque está en un nivel dorsal, se llama mielomeningocelia. Luego tenemos las vértebras, cuando el desarrollo embrionario crecen a expensas de 3 focos que van creciendo y se fusionan los 3 focos. Cuando uno de estos focos falla en crecer y en fusionarse, nada más se forman la mitad de la vértebra. Y esas anomalías se llaman hemivértebras. Entonces, imagínense una columna en la que solo se formó la mitad de una vértebra, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber una mitad de la vértebra como una cuña. ¿Saben lo que es una cuña? No cuñado, una cuña. ¿Qué es una cuña? Chamacos, todos se los tengo que enseñar yo, pero ahorita traigo una que tengo ahí en mi cuerpo. Y de paso traje agua porque no me preparé el café porque se me hizo tarde. Esto es una cuña. ¿Para qué sirven las cuñas? Para trabar la puerta. Sí, exacto, es para trabar la puerta. Entonces, por ejemplo, también en los martillos. En los martillos está hecho de 2 piezas, la cabeza del martillo que es de metal y un palo que es de madera. Esa cabeza que es de metal se mete en el martillo, pero hay que hacer algo para que cuando golpees no se salga la cabeza del martillo. Entonces, ¿qué hacen? En esa cabeza del martillo le meten una astilla de madera también, del mismo palo, y lo clavan. Y entonces eso aumentó la presión dentro de la cabeza del martillo y así ya no se va a salir nunca. ¿Entienden? Para eso sirven las cuñas. Hay un dicho que dice, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. O sea, si le pongo, por ejemplo, a un palo de madera duro, le pongo una cuña de bálsamo, que es madera muy suavecita, pues no va a apretar, no va a hacer que apriete. Bueno, estamos hablando de las vértebras en cuña y yo enseñándoles cómo se hacen los martillos. Caramba, chamacos, con ustedes. Bien, ¿qué pasa con los papás? ¿Nunca les enseñaron cómo se hacen los martillos? Bueno, entonces, la cuña, sí, vértebras en cuña. Entonces, imagínense una columna con una vértebra en cuña, pues ¿qué va a producir? Escoliosis. Entonces, es una de las causas de escoliosis congénita. ¿Qué más puede pasar? Que las vértebras se fusionen, como le sucede en las vértebras cervicales. Hay una enfermedad que produce de desarrollo que hace que las vértebras estén en un solo bloque, 2 o 3 cuerpos vertebrales. Entonces, el paciente pierde movilidad. Esta enfermedad se llama enfermedad de Klippel-Feil, pero bueno, es fusión de varias vértebras. ¿Qué más puede pasar? Que las apófisis, miren, aquí vamos a aprovechar esta imagen. Estas son apófisis transversas. Esta es la apófisis transversa, pero esa es la apófisis espinosa, ¿de acuerdo? Fíjense cómo la apófisis, las vértebras tienen el cuerpo vertebral, tienen los pedículos. Los pedículos es esta parte ancha que une el arco posterior con el cuerpo vertebral. Y luego tenemos el arco posterior. El arco posterior de las vértebras está conformado de una lámina
una lámina, este es el pedículo. Entonces, esta es la lámina que tiene las carillas articulares superiores de una vértebra y las carillas articulares inferiores de la otra. Y entonces todo esto hace que esta articulación interapofisiaria hace que se fije el arco posterior del cuerpo vertebral. Entonces, los ojos de la vértebra en una radiografía son los pedículos. Las láminas solo las podemos ver en la proyección lateral. Y entonces, estas apófisis pueden estar más grandes de lo normal y por lo tanto se llaman megaapófisis. Esto no es problema porque donde sucede es en la articulación lumbosacra, en donde se ven las apófisis grandotas. Y luego tenemos alteraciones como la escoliosis, que pueden ser congénitas y sin tener ninguna anomalía estructural de las vértebras. Luego, ¿qué tienen que saber de columna? Saber qué quiere decir canal lumbar estrecho. Canal lumbar estrecho quiere decir que el canal lumbar está estrecho. Ajá, ¿cómo ven? ¿Por qué se estrecha el canal lumbar? Por 1500 razones. ¿Cuáles? Óseas. Es decir, el canal lumbar es lo que va aquí adentro, es el tubo, el hoyo, el hueco, el espacio por el que va la médula. Por ahí corre la médula, es el canal lumbar. Entonces, está estrecho si hay una anomalía congénita de desarrollo de las vértebras, como sucede en los enanos acondroplásicos. Estos tienen una anomalía de desarrollo y por lo tanto su canal lumbar está más delgado de lo normal. Eso hace que haya compresión sobre la médula o sobre las raíces. Canal lumbar estrecho. ¿Qué más? Las hernias de disco. Las hernias de disco van a producir también compresión sobre el canal lumbar, sobre la médula, sobre las raíces. Eso hace el canal lumbar estrecho. Entonces hay 1500 causas de canal lumbar estrecho que vamos a ver más adelante. Lo van a ver ustedes en la presentación que van a ver después. Luego, obviamente, tenemos todas las lesiones traumáticas de columna, que son otro rollo. Y luego tumores. Y en esta etapa de tumores, lo que voy a poner énfasis en el tiempo que nos queda de la clase, es que entiendan estas lesiones que son intra y extrarraquídeas y sus localizaciones cuando son intrarraquídeas. Así como tenemos que definir y aclarar muy bien las capas del cerebro, del hueso y de los meninges, lo mismo en la médula. Tenemos que ver que hay lesiones que están por fuera de la dura y hay lesiones que están por dentro de la dura. Hay lesiones que están por dentro de la dura, pero están fuera de la médula, y hay lesiones que están dentro de la dura y dentro de la médula. Entonces, eso tenemos que aprender a verlo en las diferentes modalidades de imagen. De ahí, pues, que entender la anatomía de las vértebras es muy importante. Vean aquí, este es lo que llamamos el canal lumbar. Vean aquí los pedículos, entonces, es la parte que une el cuerpo vertebral con el arco posterior, que son los ojos de la vértebra. Esto es más evidente en las vértebras lumbares, que son las más fuertes. Tenemos las carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, apófisis espinosas, y en ciertas proyecciones oblicuas se puede ver la lámina. Y eso es muy importante porque cuando se rompe, o ya sea por un defecto congénito o de traumático, la lámina, o sea, este pedacito, si se rompe de un lado, no pasa nada. Pero si se rompe de los dos, entonces no hay forma en la que se sujete el cuerpo vertebral del arco posterior y entonces se produce, ¿qué? Desplazamiento. ¿Y cómo se llama ese desplazamiento? Se llama listesis. Entonces, para que haya espondilolistesis, tiene que haber espondilolisis. ¿Y qué es la espondilolisis? La pérdida de solución o la pérdida de continuidad o solución de continuidad de las láminas de las vértebras. ¿Queda claro? Entonces, espondilolisis es la alteración en la integridad de las láminas y espondilolistesis es la consecuencia de la espondilolisis que hace que se desplace una vértebra sobre otra, lo cual es muy evidente en las placas laterales. Y obviamente al desplazarse la vértebra sobre la otra, comprimen la médula o las raíces según el nivel en donde suceda esto. Aquí tenemos las proyecciones de rutina para estudiar columna cervical. Lo más habitual son AP y lateral, o sea, de frente y de lado. Pero luego se suelen solicitar proyecciones oblicuas como esta, en donde lo que vemos son los agujeros de conjunción, o sea, donde salen las raíces.
La proyección anteroposterior nada más nos sirve para ver si hay alteración en la alineación del tipo de escoliosis, pero la placa valiosa es esta, la lateral, porque en ella es donde voy a poder ver la primera vértebra cervical y la segunda con su apófisis frontoides. Claro que para ver esto se requiere una buena proyección, que el paciente coopere, etc. Entonces, los pacientes con traumas craneocervical es muy difícil valorar la articulación atlanto-odontoidea. Y si hay una fractura del odontoides, es gravísimo porque es muy fácil que haya una sección medular. Por eso los pacientes con trauma cervical inmediatamente los inmovilizan hasta que se les descarte que haya una fractura en este sitio. ¿Y cómo se descarta? Con una placa lateral, pero realmente son muy malas, acaban haciéndose más bien tomografía. La tomografía rifa en trauma esquelético, en trauma abdominal, en trauma de todo rifa la tomografía, porque es buena, bonita y barata, la tenemos en cualquier hospital y es el método de elección sin movilizar a un paciente para saber qué tanto grado de lesión tiene. Luego vamos a ver, contar las vértebras, ver que no estén fusionadas, ven que hay una línea aquí que seguiría toda esta línea que son la parte posterior de las vértebras, luego otra línea que serían las apófisis espinosas y luego ver cómo quedaría aquí el canal medular, que es donde se supone que viene la médula, y luego las oblicuas que son únicamente para ver la de las raíces. Luego tenemos la columna dorsal que no tiene chiste, esa nada más se explora con proyecciones AP y lateral. Y luego viene la columna lumbar, que es la mera mera. Y la mera mera por las razones expuestas de la importancia y la lumbalgia y todo ese rollo. Y entonces tenemos que aprender a ver las vértebras, a contarlas. Ya sabemos que hay unas costillas que son las flotantes, a partir de ahí es la primera vértebra lumbar. Pero luego hay hipoplasia de las costillas y entonces nos hace creer que es la primera vértebra lumbar, luego nos sale sobrando una. Ya sabemos que la que tiene las apófisis transversas más anchas es L3. Es una referencia anatómica interesante. L3, por lo tanto L4, por lo tanto L5. Ya sabemos que a veces hay un segmento de transición que no sabemos si es la primera sacra o la quinta lumbar. Entonces le llamamos segmento transicional lumbosacro. Ya sabemos que esta separación de las crestas ilíacas, ¿las ven? ¿Ven esas rayitas? ¿Qué significan? ¿Quién se acuerda? El paciente tiene 15 años y está Correcto, creciendo. 15 años, exactamente. Más o menos tiene 15 o 16 años, muy bien. Son núcleos de crecimiento. Muy bien, entonces sabemos ver ya las apófisis espinosas, que son las que están aquí atrás. Esta está medio choquita, esta está como choquita también, esta ya está bien, en fin. Estas son variantes anatómicas sin problema. Por ejemplo, esa rayita negra que ven aquí no es más que la carilla articular inferior de la quinta lumbar con la carilla superior de la quinta lumbar con la carilla articular superior de la quinta, inferior de la quinta. Aquí se ve el piquito, ¿ven? Aquí se ven todas las articulaciones interapoficiarias. Los ojos de la vértebra son los pedículos. Las orejas son las apófisis transversas. Luego tenemos aquí una proyección lateral. Entonces, aquí que vemos el sacro, la quinta, la cuarta. Vemos el espacio, el disco, que no se ve. A veces se llegan a calcificar los discos, pero generalmente no se ven. Entonces, tenemos que ver que los espacios sean más o menos iguales. Luego tenemos el canal lumbar que estaría aquí, y estos son los pedículos, no las láminas, los pedículos. Donde aparecen las láminas es en la proyección oblicua, que es esta. Y en estas proyecciones oblicuas es donde una técnica radióloga francesa, Madame Lachapelle, así se llamaba, descubrió que aquí se veía un perrito. Y entonces este famoso perrito escocés se llama el perrito de Madame Lachapelle. ¿Comprenez-vous? ¿Entienden? O sea, es el perrito de Madame Lachapelle. Y entonces este perrito tiene un hocico, que es este, que es la apófisis transversa de una de las vértebras. El ojo del perrito es un pedículo. Es el pedículo de uno de los lados. La carilla articular superior es la oreja del perrito. La pata del perro es la carilla articular inferior. La lámina, el cuello es lo que se conoce como la lámina y se conoce como la pars interarticularis en latín. En español quiere decir la parte que articula la vértebra. Entonces, la fractura del cuello del perrito es lo que conocemos como espondilolisis. ¿Ok?
Y entonces, cuando se fracturan los dos perritos, el del lado derecho y el del lado izquierdo, es cuando se va a producir la espondilolistesis. ¿Cómo se vería la espondilolistesis en una placa lateral? Como una pérdida de continuidad en esta parte. A veces se ve, a veces no se ve. Donde siempre se debe de ver es en las proyecciones oblicuas o en la tomografía. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde la estabilidad y se fractura la pars interarticularis? Pues se pierde el método de fijación y entonces una vértebra se desplaza haciendo un escalón sobre la otra, generando lo que es la espondilolistesis. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Todo lo comprenden bien? Entonces, ya sabemos lo que es lisis, ya sabemos lo que es listesis, ya conocemos el perrito de Madame Lachapelle. Seguramente hay 1500 videos en YouTube del perrito de Madame Lachapelle. Voy a buscarles alguno. Todo esto viene en la plática que van a revisar más tarde. Tengo algo de chat. Es que saben que normalmente no se ve el chat, por eso no permití lisiar a las sensaciones más impotentes. No uso el micro ni la cámara porque ando lisiado de la boca. ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Te peleaste con alguien? Y me peleé con el dentista y me sacó 2 muelas del juicio. Ay, malditos dentistas. Sí, es horrible, entiendo. Oh, sí, bueno, de que te mejores. Ya estás tomando antiinflamatorios y antibióticos. Entonces sí. ya perdiste el juicio. Ese es otro remanente para los que niegan que venimos del chango. Ese es otro de los remanentes de la mandíbula del chango. Ese es otro problema. Es otra de las herencias que tenemos de la evolución. La famosa muela de juicio, que es un verdadero problema. Entre otros, ¿se acuerdan que hemos hablado de que por andar en 4 patas estamos inclinados y entonces el drenaje de los senos maxilares se hace en forma fisiológica por pura gravedad? En cambio, cuando nos erguimos, ahora resulta que los senos maxilares tienen que sacar el moco en contra de la gravedad. Y eso cuando hay cilios, porque ya ven que hay enfermedades que no tienen cilios, como la dextrocardia, esa de la que hablamos. Entonces, por eso padecemos sinusitis los humanos, porque no tenemos forma de drenar. Acuérdense que hay un drenaje postural de los bronquios y un drenaje postural de los senos paranasales, que era lo natural cuando andábamos caminando en 4 patas. No sé si alguien quiera regresar a eso, podría ser funcional, podría ser fisiológico. Bueno, que te mejores, Ángel. Ok. Entonces, ya conocen el perrito de Madame Lachapelle, ya conocen la lisis, ya saben lo que es la listesis. Entonces, vamos a ver qué más sigue. Ah, miren, qué bonito. Oh, sí, esta diapositiva es bien importante. Corte axial de una vértebra lumbar. No te duermas de gana. Despierta. Esta es una vértebra lumbar. Y entonces tenemos que adentro la médula. Y la médula está dentro flotando en el líquido cefalorraquídeo. Pero antes de eso, la médula, igual que el cerebro, que es sistema nervioso, tiene astrocitos y tiene neuronas y tiene sinapsis y tiene un chorro de cosas, ¿no? Entonces, la patología tumoral que emerja de esto es patología intraaxial, igual que en el cerebro. Hay astrocitomas de la médula, hay tumores de la médula, meduloblastomas, etc. Y entonces hay lesiones que pueden emerger de la sustancia blanca o de la sustancia gris. Y aquí adentro hay un tubititito que se acuerdan que es el epéndimo, igual que en el sistema ventricular acá arriba, en la médula también corre un poquito de líquido cefalorraquídeo. Y cuando se bloquea por algún tumor, hay una bola que comprima la médula, va a producir que ese liquidito que pasa por allá adentro se dilate. Y entonces va a producir una siringo. Siringo es una cavidad en griego. Siringomielia, es una cavidad en la médula. Siringomielia. Y entonces pues, tenemos también las jeringas. Las jeringas son siringos, son cavidades. Las jeringas con las que inyectamos es una cavidad, se llama siringo, jeringa. De ahí viene. Entonces aquí hay el epéndimo. Luego, de aquí van saliendo las raíces nerviosas, que son estas, y salen por el agujero de conjunción, que es este, y es donde la artrosis facetaria puede llegar a producir compresión. Luego, la médula está envuelta por las capas del cerebro, igual que ahí arriba, igual que el PAD, aracnoides, pía, aracnoides y la dura.
Luego, por fuera de la dura, está este tejido amarillo que es grasita. Es grasa. Y es como cojín. Y luego hay unas estructuras vasculares por aquí, hay una arteria y una vena que se meten por aquí en la mitad de una vértebra que hace una imagen especulada, como una ranura que se llama canal de Hahn, H-A-N. Bien. Entonces, la dura es la que envuelve a la médula y a las raíces hasta cierto punto, hasta un pedacito. Después de aquí ya el espacio es extradural. Bien, cuando un anestesiólogo va a poner un bloqueo para una cesárea o una cirugía, entra entre un espacio y el otro y mete una aguja por aquí por el medio. Y entonces, ¿en dónde pone la aguja para poner el anestésico, el anestesiólogo? Digan, ¿en qué espacio? ¿Se refiere como a que, en qué vértebra? O sea, No, ¿en qué espacio? ¿En qué espacio de estos? Epidural. 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 Por eso se llama bloqueo o anestesia epidural. Quiere decir que está epi por afuera de la dura. ¿Comprenden? Entonces, él aquí inyecta el anestésico para que se anestesien las raíces y anestesie la parte del cuerpo que quiere. ¿Cuál es la pesadilla de un anestesiólogo en un bloqueo epidural? Bueno, uno, que la paciente esté muy gorda y no pueda ni siquiera entrar, ¿no? Ese es uno. Pero vamos a suponer que puede entrar. ¿Y cuál es su peligro? ¿Paro respiratorio? Que perfore la dura, que la aguja se meta aquí en la dura, o que la mitad de la aguja quede por fuera y la mitad por dentro, y le pongan el anestésico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese anestésico va a bloquear la médula. Pero como está a nivel lumbar, pues nomás bloquea las raíces, pero ese anestésico va a ir subiendo. ¿Por qué sube? ¿Por el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué tiene? ¿El flujo? Sí, hay un flujo de líquido cefalorraquídeo que está circulando y lo va a subir y va a bloquear el bulbo y va a haber un paro respiratorio. Esa es la pesadilla de un anestesiólogo, que diga, se le subió la raquia. Se le subió la raquia. Oh my God. Entonces la paciente empieza a decir, doctor, no puedo respirar. Oh my God. A correr todo el mundo porque lo voy a tener que intubar a la paciente. Tienen que estar preparados para eso. Entonces ya la intuban, ya se esperan a que se le pase el efecto anestésico, la van a estar, con la negra le van a estar ahí bombeando para que mantenga la ventilación. Entonces es la pesadilla del anestesiólogo. Pero ahora vamos al revés. Ustedes quieren sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces ahora, ¿dónde quieren que esté la aguja? En el espacio dural. Y entonces ahora sí, yo meto mi aguja y siento cuando atravieso la dura, porque se siente cuando atraviesas como una tarjetita, no de crédito, una tarjeta de presentación de cartón. Atravesar una tarjeta de crédito, si le llegan a la aorta con esa fuerza. No, una tarjetita de cartón se siente como atraviesas, y entonces quitas el mandril y empieza a gotear el líquido cefalorraquídeo. Y dices, ya estoy en el espacio dural, tomo mi muestra, o cuando antes hacíamos mucho un estudio que se llama mielografía, que servía para ver cómo estaba la médula. Y entonces inyectábamos medio de contraste aquí, bañábamos de medio de contraste todo este espacio dural, el espacio dural y aracnoideo más bien, y entonces se bañaba toda la médula y el medio de contraste subía también y me permitía ver todo el canal medular y ver si había un bloqueo, si había un tumor intra o extramedular. Ese se llamaba mielografía. Todavía se requiere en algunos casos hacer una mielografía. Un paciente que no pueda entrar a la tomografía porque es claustrofóbico y tienes que ver la médula, pues ni modo, no te queda más que recurrir al método alterno, que es inyectarle medio de contraste y hacerle una tomografía. Eso se llama mielotac o mielotomografía. Entonces una mielotac van a ver el canal medular, lo van a ver blanco porque tiene contraste. En la reso van a ver qué maravilla que podemos ver la médula y el líquido y todo sin inyectarle nada. Es una chulada. Bueno, entonces tenemos que entender muy bien este espacio, ¿de acuerdo?
Fíjense en esta otra imagen. Tenemos lo mismo, pero ahora ya en un eje lineal. Entonces aquí podemos ver cómo están las vértebras, cómo están las capas que lo envuelven, y entonces podemos entender ahora en este corte sagital. Aquí están las apófisis espinosas, aquí están los ligamentos interespinosos que son muy duros, a veces se cuesta trabajo pasar la aguja. La aguja cuando se inserta no se inserta así en plano horizontal o perpendicular, sino que se inyecta oblicuo, se atraviesa oblicuo, se atraviesan las fascias y entonces ya te vas al espacio que quieras. Si eres anestesiólogo, te vas al espacio epidural. Si eres radiólogo o neurólogo y quieres hacer una muestra de punción lumbar, te vas al espacio aracnoideo, como aquí el espacio que está dentro de la dura. Y aquí están las raíces. Acuérdense que la médula llega hasta L1, L2. De ahí para abajo solo son raíces. Entonces hay mucho espacio aquí para jugar con esto, ¿no? Y entonces aquí está otro esquema que les permite ver de lo que estamos hablando, ¿no? El espacio, etc. Bien. Y ahora miren, esta es una mielografía, pero fallida. ¿Por qué fallida? Porque pasó de que el bisel quedó la mitad adentro y la mitad afuera del espacio dural, de manera que una parte del medio de contraste sí se vino al saco dural y escurrió muy bien, pero una parte quedó por fuera y bañó las vainas de las raíces, y entonces este estudio ya no sirve. Ya no sirvió, hay que repetir el estudio. Como son medios hidrosolubles, desaparecía en 24, 48 horas, en la semana podía repetirlo, pero ya no es necesario. Miren, esta es una mielografía bonita. Este sí, el líquido está totalmente bañando este espacio que está dentro de la dura. Y entonces las raíces son esta parte oscura que la estoy viendo no porque vea la raíz. Lo que veo es el efecto de masa, el desplazamiento del medio de contraste por las raíces. Miren qué bonitas se ven aquí, la emergencia de las raíces. Y así es como podríamos decir, ah, mira, aquí una raíz está amputada porque hay una hernia de disco. Y así era como hacíamos los diagnósticos. Afortunadamente, la resonancia ya nos hizo obsoleto ese procedimiento. Entonces, vamos a hablar de las lesiones intrarraquídeas. ¿Qué quiere decir intrarraquídeas? Que está dentro del raquis. ¿Y qué es el raquis? La columna. ¿Sí? Lesiones intrarraquídeas. O sea, que están dentro del canal raquídeo. Bien. Nuevamente nuestro esquema. Y entonces, fíjense, operamos a este paciente, le quitamos las vértebras y encontramos un tumor que viene de afuera, que no se mete dentro de la dura, pero sí se mete dentro del canal raquídeo. Entonces, es una lesión intrarraquídea, pero es una lesión extradural. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo la veíamos antes en la mielografía? Así. Veíamos la compresión del saco dural y decíamos, ah, mira, aquí hay una hernia discal o un tumor de fuera de la vértebra que está comprimiendo el canal raquídeo. Entonces, las hernias de disco se veían así las diagnosticábamos. Entonces, son lesiones extradurales, pero todas son intrarraquídeas, pero esta es extradural. Aquí tenemos otra cosa. Abrimos la dura y encontramos un tumor que está dentro de la dura, pero está fuera de la médula. ¿Y cómo lo veríamos entonces en una mielografía? Pues lo que pasa es que este tumor bloquearía el paso del medio de contraste de abajo hacia arriba y tendríamos un bloqueo. Y entonces en este bloqueo pues nada más veríamos la bola, el tumor, el chipote, pero no podríamos saber fácilmente si es intramedular o es extramedular, como en este caso. Pero es un tumor que está dentro de la dura, pero está fuera de la médula. Y luego tenemos los tumores ya de la médula, del tejido nervioso, los intraxiales, por decirlo de alguna manera. Abrimos la dura, abrimos la médula y ahí encontramos un tumor que es intramedular, por ejemplo, un ependimoma, que es de las células del epéndimo. Sería un tumor intrarraquídeo y un tumor intramedular. ¿Y cómo lo veríamos? Como esto. Fíjense cómo aquí también hay un bloqueo, el líquido no iba a pasar, no pasa hacia arriba, pero la médula está ensanchada. ¿Por qué? Porque la médula es el tumor
tumor está ensanchando toda la médula. En cambio aquí tenemos una bola que bloquea, pero no nos permite ver la médula. Entonces, son las tres situaciones que tenemos que tratar de entender. Los tumores intrarraquídeos se dividen en tres. Extradural, intradural, extramedular, intradural e intramedular. ¿La entienden? ¿Sí? Bien. Esta es la parte medular. ¡Ja! ¡Qué buen chiste! Es la parte medular de la clase. ¡Ja! La de la médula. Bien. Explicado de otra manera, para que no haya posibilidad de que no lo comprendan. No sé por qué me enfoco tanto en eso. ¿Será porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo? ¿Será porque no había tomografía ni resonancia magnética? ¿Será porque no había animaciones, no había videos de YouTube que me explicaran todo esto? Entonces, la verdad, era muy difícil entenderlo. Bueno, a mí, mi cerebrito, me costaba mucho trabajo entenderlo. Ya ahorita, pues, con tantas modalidades de imagen y animaciones, es muy fácil comprenderlo. Entonces, aquí tenemos tres situaciones, creo que son cuatro. Bueno, sí, una médula normal, una lesión intrarraquídea intramedular, una lesión intrarraquídea extramedular y una lesión intrarraquídea intradural y una lesión extradural. De nueva cuenta. Así se vería la médula en condiciones normales y el espacio bañado con el medio de contraste, que aquí aparecería como negro. Una lesión intramedular, pues ensancha la médula. Una lesión que sea intradural pero extramedular, comprime y desplaza la médula. Y una lesión extradural y extramedular, pues obviamente desplaza las meninges y desplaza la dura y desplaza todo. Entonces, eso va a hacer que en esta mielotomografía, fíjense, ¿se acuerdan que siempre hemos utilizado para ver si el agua, ver el canal dural? Bueno, pues aquí ustedes cuando buscan aquí para ver si hay se aplicó medio de contraste endovenoso, ¿no? ¿Se acuerdan que buscamos la dura para ver que si hay hipodensa? Bueno, pues aquí está blanca. ¿Por qué? Porque se puso medio de contraste y la médula es esta. Y entonces, en una radiografía, en una proyección lateral, así se veía una mielotac. El medio de contraste bañando todo esto y el defecto es la médula. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una hernia de disco, por ejemplo, que es una lesión intrarraquídea, extradural y extramedular. Y así se ve en la tomografía. Esta es sin contraste. Este es el saco dural, esta es la grasita que está alrededor de la dura. Y aquí tenemos estos que se llaman ligamentos. Estos ligamentos se conocen como ligamentos flavum o ligamentos amarillos. Y también la hipertrofia de estos ligamentos llega a producir lo que conocemos como canal lumbar estrecho. Todo lo que estamos viendo son las causas de canal lumbar estrecho, que es uno de los conceptos que tienen que dominar. Entonces aquí tenemos una hernia discal lateral derecha, que obviamente comprime la raíz derecha y va a producir dolor y sintomatología en la pierna derecha. Y así era como lo confirmábamos con una mielografía. Ahora fíjense en esta imagen. Aquí tenemos bloqueo, quiere decir que no pasó el contraste hacia arriba. Vemos la médula que va aquí subiendo y de pronto aquí se ve cómo está desplazada y comprimida por una bola, que es una bola extramedular, pero es intradural. ¿De acuerdo? Y luego, así se vería en la mielotac. ¿Qué pasa? Pues el medio de contraste está por aquí, ya no pasa, se bloquea por este tumor que está por fuera de la médula. Y luego tenemos la lesión intramedular, que es una de las más difíciles de demostrar no tengo imágenes de mielografías, solo esta chapa tomada del libro, pero en resonancia sí las podemos ver muy fácilmente. Bien, entonces, canal lumbar estrecho, congénito, 1500 causas, ay caray, le falta una I, idiopático, acondroplasia, y anomalías congénitas, una que se llama enfermedad de Morquio, y otras displasias óseas. Las displasias óseas son anomalías del desarrollo de los huesos, como la enfermedad de Payet, como la osteocondromatosis, no, la enfermedad de Payet, y hay otra que produce esclerosis ósea difusa, que ahorita no me acuerdo. Bien. Ya no voy a dejar que me tomen la temperatura en la frente. Y de las causas de enfermedad adquirida, pues están la enfermedad de los discos, la lisis y la listesis, de la que ya hablamos,
La enfermedad facetaria, que es la artrosis, la viejosis, postraumática, posquirúrgica, cuando operan y hacen una laminectomía, que quitan un pedazo de la lámina para liberar una raíz de la compresión. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces la cicatrización hace fibrosis y la fibrosis va a volver a producir compresión de la raíz y entonces es parte de las complicaciones posquirúrgicas, la fibrosis. Y otras enfermedades raras como son la espondilitis anquilosante, que también se conoce como enfermedad de Stolper-Marie, la enfermedad de Payet, que es una vez que produce esclerosis, lipomatosis, o sea, mucha grasa dentro del canal, o calcificación de los ligamentos, como los ligamentos amarillos que pueden comprimir las raíces, etc. Entonces, canal lumbar estrecho, hay causas congénitas y adquiridas. ¿Cuándo se dice que el canal está estrecho? Cuando su diámetro anteroposterior es menor de 13 milímetros. Cuando su diámetro transverso es menor a 16 a 18 milímetros. Miren, este es un canal lumbar normal. Este es un canal lumbar estrecho. ¿Por qué? Porque tiene un disco calcificado aquí, estrechándolo, y tiene esta hipertrofia facetaria, este aumento del grosor de las carillas articulares, y estos pequeños osteofitos están produciendo un canal lumbar estrecho. Alteraciones en el receso lateral y alteraciones como esta hernia discal. Imagínense aquí la médula pues, está toda apachurradilla, comprimida por los ligamentos, por el crecimiento del complejo osteofitario y por hernia discal. Entonces este paciente va a tener dolor lumbar. El tratamiento, pues eso ya es cosa que lo van a aprender cuando lleven neuro. Puede ser quirúrgico, generalmente es quirúrgico. Hay lo que se llama ahora la cirugía de invasión mínima, que hacen endoscopía y liberan con mucho detalle las raíces, etc. Si no, pues la laminectomía o la laminectomía, etc. Bien, entonces, ¿qué vemos en esta diapositiva? Cómo se degeneran los discos. El disco tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso. El disco, cuando empieza a perder la capacidad de hidratarse o se debilitan los ligamentos, se empieza a protruir, nada más hace una prominencia. Pero luego, este ligamento se puede romper y al romperse, entonces sí ya se sale el disco, sí es una hernia. Esto nada más es un abombamiento. Y a veces esta herniación se fragmenta y el fragmento se va libre y queda libre y anda volando por ahí por el espacio dural. Aquí está un corte axial, como es un disco normal. Aquí tenemos ya la ruptura del anillo fibroso con una hernia y aquí ya tenemos la fragmentación del disco y luego el secuestro. Es lo mismo en una lámina de diferente de color. Y así se ve en la resonancia magnética. Vean qué maravilla, qué chulada, qué hermosura. Esta es una secuencia entre dos porque el líquido brilla. Lo que se ve oscuro aquí adentro, ahora sí son las raíces. No es como en la mielografía que lo que veo es el efecto negativo de la raíz. Aquí sí, lo que estoy viendo es la raíz y la puedo medir y saber cuánto mide. Y entonces el disco normal es brillante porque debe tener agua. El disco anormal es como este, ya no tiene agua. Este ya es un signo de envejecimiento del disco. Y aquí tenemos un disco y aquí ya está un poquito degenerado porque perdió la señal y un abombamiento leve del anillo fibroso. Y aquí ya definitivamente se rompió y se hernió. Esta es una hernia discal. Ahora, quedan 9 minutos. Fíjense bien, a lo mejor nos hacemos todos ahorita una resonancia magnética de columna y encontramos que tenemos 4 hernias discales. Y decimos, oh, Dios mío, ¿cómo es que tengo hernias discales si no tengo ningún síntoma? Bueno, no se van a operar porque no tienen síntomas, pero sí tienen las hernias. Pero pues así es. Ahora vamos a poner el caso contrario. Un paciente tiene sintomatología de compresión radicular. Le hago la resonancia y le encuentro una imagen como esta. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Ok, tiene una hernia, tiene datos de compresión radicular. ¿Cómo sé si esa hernia es la que le está ocasionando la sintomatología ahorita? Capaz que la opero, le quito esa hernia que tiene 5 años con ella y no era la que le está dando la sintomatología. Entonces no me la voy a acabar y la paciente tampoco. ¿Por qué digo la? ¿Por qué digo él? No lo sé. A lo mejor tengo un problema de género. Okay. Entonces, ya sé por qué. Porque mi esposa tiene 3 cirugías de columna y porque tiene hernias discales por todos lados. Entonces, a lo mejor estoy personalizándolo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesito saber
correlacionar la clínica con la sintomatología, darle un manejo conservador, esperando que se le resuelva el dolor, que se quita la inflamación, sin necesidad de una instrumentación. Entonces, la cirugía de columna tiene sus indicaciones, y no una hernia nada más es indicación de columna. Hay que ver que sea efectivamente la que le está ocasionando la sintomatología. Para eso, hay un estudio que se llama discografía, que consiste en meter una aguja, así como la mielografía, pero no en medio, sino por un detrás oblicuo, meter una aguja, meterse adentro del disco e inyectar medio de contraste. Y entonces puedo hacer varias cosas. Uno, al aumentar la presión dentro del disco, se va a generar la sintomatología del paciente. Y entonces, si cuando inyecto el medio de contraste o aire o lo que sea, ozono, como está inyectando ahora, si le inyecto algo y aumento la presión dentro del disco, voy a hacer que el disco se salga más y comprima la raíz, y el paciente va a decir, ay, 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 me está doliendo. Y si te dice que ese es el tipo de dolor porque fue a la consulta, quiere decir que ya no estamos seguros cuál es el disco afectado. Esa es una. Otra, al estar rota la cápsula fibrosa, el líquido se va a salir, y al extravasarse ya tengo una segunda herramienta para saber que tiene una lesión de integridad del anillo fibroso. Entonces ya tengo dos datos para confirmar que amerita la cirugía. ¿Comprende? Eso se llama discografía. Bien. Vean esta vértebra, este corte patológico, y aquí vean cómo está erosionado el cartílago, el hueso. Vean en esta resonancia magnética discos normales con hidratados y un disco deshidratado. Y entonces, ¿qué pasa con el disco deshidratado? Llega un momento en el que desaparece, y entonces queda la vértebra chocando una con la otra como aquí. Y entonces esto se conoce como discartrosis, o sea, artrosis del disco. Entonces, disco normal, discartrosis. A la larga, se pueden fusionar las vértebras y ya ni siquiera da sintomatología. O se le da sintomatología cuando está en el proceso de destrucción del disco. Pero luego, a lo mejor, la abuelita de 90 años ya tiene fusionada la vértebra, ya ni le duele. O sea, ya no hay problema. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Una TAC, acuérdense, hueso blanco. Vean la hernia discal tan evidente, vean el saco dural, el canal medular, vean los ligamentos amarillos y la grasita. Acuérdense, la grasa es hipodensa, grasita. Esta es una hernia discal posterolateral. Y aquí en esta hermosa reconstrucción sagital, pues podemos ver muy bien cómo se está saliendo el disco, cómo hay una hernia discal. Entonces la tomografía, antes de que tuviéramos la reso, era una herramienta muy buena, tanto en forma simple, como inyectándole contraste cuando hacíamos la mielotac. Pero ahora la resonancia pues, nos ha resuelto todos estos problemas y me deja ver muy bien el hueso, que es negro, acuérdense, el hueso es hipo-hipo. Ven aquí las carillas articulares, quería articular de una con la otra. Vean el líquido de la bolsa o bursa. Vean la esclerosis, esta zona negra del hueso, de las carillas articulares que están rozando. Esto es lo que duele. Esto duele mucho en la fase aguda. Vean cómo este lado derecho está más afectado porque tiene menos líquido y más esclerosis. Y aquí todavía tiene un poquito de líquido. Vean los ligamentos flavum. Vean el líquido del saco dural y la herniación sota, posterolateral izquierda. En este caso, puedo ver el agujero de conjunción libre, lo cual se ve mejor en los cortes sagitales, el liquidito libre y la raíz la veo libre. Y aquí como que tiene esclerosis y ya está comprimida. Y aquí podemos seguir las raíces hasta acá afuera. Miren aquí, esto es normal, esto es anormal. Hay aumento de volumen, ya sea por una hernia discal, por un tumor del tipo de un neurofibroma. Bien. Esta es una discografía. De hecho, no es una, miren, tiene una aguja en L5, está como alfiletero la pobre paciente, una aguja en L4, L5, en L3, L4, en L2, L3. Aquí se inyectó el medio de contraste y no se salió. Pero aquí sí, miren, se salió. Aquí hay ruptura. Bueno, ya era obvio, miren, hay una discartrosis, el espacio está disminuido, hasta parece haber desplazamiento grado 1 de L5S1. Parece haber listesis. Y en la proyección antero-posterior así se ve. El disco bien, el disco roto,
etcétera. Discografía. Tenemos lo que se llaman las escoliosis idiopáticas juveniles, como estas. Son muy graves, muy agresivas. Aquí está tomada la placa al revés del póster anterior, por eso está el corazón del otro lado, pero derecho e izquierdo es correcto. Y así es como se corrigen las escoliosis. Son unas cirugías tremendas que duran 10, 12 horas, que le ponen una fijación posterior en toda la columna, ¿se imaginan? Pero finalmente se logra corregir y la paciente o el paciente puede tener una vida más normal y con menos problemas radiculares. Y el problema no es nada más estético, sino que todas estas escoliosis van a producir enfermedad, artrosis, y van a producir a la larga mucho dolor en toda la columna, porque todas las raíces van a estar comprimidas, etcétera. Por eso es importante corregir la escoliosis con este tipo de cirugía. Bien. Cuando tenemos escoliosis, esta escoliosis puede ser por un problema de alineación de las vértebras, pero también puede ser por un basculamiento pélvico. Entonces es importante, la columna lumbar se debe de tomar siempre las radiografías con el paciente de pie y descalzo. Descalzo para que no haya efectos sobre los tacones, por ejemplo, que uno esté más gastado que el otro y haga que esté chueco. De pie para que estén niveladas las plantas, y si hay un acortamiento de un miembro pélvico, eso va a acentuar la escoliosis y va a producir la escoliosis. Entonces, cuando hay escoliosis y queremos investigar las causas, hacemos este estudio que se llama escanometría o medición de miembros inferiores. Son 3 exposiciones en una sola placa, sin mover al paciente, y medimos la distancia que va del fémur a la articulación tibio-astragalina, y de ahí vemos cuánto mide una distancia esta y cuánto mide en la otra. También se puede hacer una radiografía extensa y se hace una medición directa, que en algunos equipos, en algunos gabinetes, se tiene una placa especial que es muy larga para tomar esa radiografía. Cuando no, se hacen estas 3 exposiciones. Por ejemplo, aquí no quiere decir que el miembro pélvico del paciente mida 19 centímetros. Quiere decir que la distancia del fémur al astrágalo, pasando por la rodilla, mide 19 centímetros. Y en cambio, de este lado tiene 18.5. Quiere decir que hay una diferencia de 5 milímetros. Y luego de aquí abajo, de la rodilla, aquí tenemos una diferencia de 11.2 y 10.3. Entonces se calcula la diferencia total y determinamos que si un paciente tiene más de 5 milímetros de diferencia, puede ser causa de escoliosis y puede ser causa de lumbalgia. Entonces, ¿qué hacen? Les ponen tacones. Le hacen un tacón interno al zapato y con eso compensan, y con eso debe de corregirse la escoliosis y debe de disminuir la sintomatología. Entonces, ya conocen lo que es una escanometría o medición de miembros inferiores, que sirve para descartar un acortamiento anormal, o sea, significativo, o sea, de más de medio centímetro. Otros dicen 1 centímetro, eso ya depende de los traumas. Y la escoliosis ya sabemos que puede ser posicional y que hay que tomarla con la placa de pie. Casualmente, vean aquí una hipoplasia de la última costilla. Casualmente. Entonces, este es T12, este es L1, 2, 3, 4 y 5. Si contáramos L1 aquí, diríamos L1, 2, 3, 4, 5. Ah, caray, me sobra una vértebra. Y otro detalle, fíjense cómo aquí la vértebra se ve cuadrada y la apófisis, la distancia de la apófisis espinosa con el pedículo es asimétrica. Y aquí se hace más asimétrica y más asimétrica. ¿Por qué? Porque las vértebras están rotadas. Entonces no solo tiene escoliosis, sino que tiene rotoescoliosis, así la describimos. Rotoescoliosis es la alteración en sentido anteroposterior y aparte que la vértebra está rotada sobre su eje. Y eso lo puede producir cualquier anomalía esquelética, incluyendo el acortamiento de miembros pélvicos. Entonces la tomografía rifa para la evaluación ósea. Aquí tenemos una hipoplasia de la última costilla. Y aquí tenemos una apófisis grandota, es una apófisis transversa grandota. Esto se llama mega apófisis transversa, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y esta apófisis transversa grande puede o no contactar el sacro, y entonces le llamamos articulada con el sacro. Y entonces esta ya puede producir cierta sintomatología por la asimetría de movilidad. ¿Comprenden? Esa es aquí tenemos una hemivértebra. En el esquema, ahí sí se ve una hemivértebra, solo se formó un pedículo, es como una vértebra tuerta, mira,
nada más tiene un ojo. Entonces eso produce esta escoliosis. La fusión de las vértebras, el Klippel fail, etc. Son las 8:02. Es poco lo que queda de la plática, pero la pueden revisar en el canal de video de YouTube. La voy a buscar y se las voy a subir. También no les he subido la presentación, por cierto, del top 40, del top 100, perdón. Ahorita lo voy a hacer. ¿Y qué más? Es martes. Entonces, jueves y viernes, taller de sistema nervioso central y columna y todo. Martes, examen. Vamos a dejarlo como que el martes tenemos examen de neuro. ¿De acuerdo? Creo que ya lo saben todo, ya lo hemos visto todo. Y el tiempo que quede, pues nada más hacemos tallerzote de todas las imágenes, repaso de todo el material y se preparan para la madre de todas las batallas, que es el examen final. ¿Cómo lo ven? Ayer terminé mi curso de bioética. Ellos tienen que terminar antes porque ya se van al internado. Pero ustedes con nosotros nos quedan todavía, ¿cuánto? ¿2 semanas? 2 semanas más o menos. Muy bien, chicos, pues el final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. Entonces revisen el video y cualquier duda me preguntan y nos vemos el jueves a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sale? Que te mejores, Ángel. Que se te desinflame el cachete. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Buen día. Bye, chamacos. Buen día.